poco tratado el rol de las mujeres torturadoras y es parte de lo que relata el libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros, una publicación de la escritora y periodista Nancy Guzmán, con quien vamos a profundizar sobre el libro y por supuesto sobre este tema, y a quien le damos la bienvenida. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, y aquí está el libro que va a ser presentado este 10 de septiembre, en un ratito más, y cuenta la historia de Ingrid Olderock, para quienes no la conocen, una mujer de Carabineros que fue parte del sistema de represión de la DINA y del que poco conocemos. Nancy, ¿por qué quisiste tomar este tema? ¿Cómo llegaste a Ingrid Olderock, que murió ya el 2001, pero que tiene una historia que tal vez muy pocas personas conocen? Sí, mira, la génesis de esta historia es un contrato con la BBC de Londres para hacer entrevistas a torturadores. Ellos estaban haciendo un documental sobre la tortura en el mundo y encontraron que Chile y Argentina tenían los mejores insumos para el documental. Entonces me contrataron para que yo buscara a ex torturadores de los servicios de inteligencia, y de esa forma llegué a Ingrid Olderock. La verdad es que yo poco conocía de ella, conocía lo que conocía la mayoría de los periodistas, que había sido un agente, que había tenido un atentado el año 81 y que su especialidad, curiosamente, y por lo que había sido denunciada, era por aplicar una tortura que era muy brutal, que era la vejación sexual con perros. Y tú logras llegar hasta esta mujer y encontrarla en su casa, y ella es entrevistada en 3 ocasiones para este libro. ¿Cómo te recibe ella y cómo cuenta su historia? Bueno, la verdad es que fue más simple de lo que yo esperaba. O sea, fue golpear la puerta, ella salió e inmediatamente... ¿Te llamó la atención una calcomanía que había en su auto, no es cierto? Bueno, me llamó la atención todo. Me llamó la atención la casa, que estaba un poco a maltraer. Su puerta estaba completamente desvencijada y... algo me produjo un escalofrío, que era un auto, un Chevette, que tenía una pegatina atrás, una calcomanía, que decía: yo amo a los perros, y tenía un corazón, que se usaba mucho en la época, en el año 96. Y me pareció casi una ironía de la vida tener una calcomanía, yo amo a los perros. Porque era un instrumento de tortura. Había sido su instrumento de tortura, efectivamente. Ahora, ella es una de las pocas mujeres que participa de la DINA como torturadora y llega al más alto nivel en esa jerarquía. ¿Cómo lo logra y cuál fue la participación de Ingrid Olderock en todo el sistema de represión que se vivió en Chile después de iniciada la dictadura? La verdad es que desafortunadamente Ingrid Olderock no fue la única mujer. Ella llega a la DINA en octubre del 73, cuando Manuel Contreras la manda a llamar para que se haga cargo de la formación de un destacamento completo de mujeres en una escuela femenina de la DINA en Santo Domingo. A él asistieron 70 mujeres que la propia Ingrid Olderock entrena. Primero, ella es la que selecciona el personal. Luego ella las entrena en las artes de la guerra contra insurgentes, o sea, en seguimientos, espionaje, torturas, asesinatos y desaparición. Y ella, bueno, forma estas 70 mujeres, pero ella es la que llega al rango más alto y participa en operaciones como la Operación Cóndor, es testigo de cuando lanza al mar personas vivas, es testigo de muchas cosas. Sin embargo, ella en el año 81 es víctima también de un atentado. ¿Por qué? Bueno, ella efectivamente es la mujer con más alto rango en la DINA, puesto que era capitana. Ella era capitana de Carabineros. Y una pregunta antes que se me vaya, y lo hablábamos antes, ¿en otros sistemas de represión, en otros países, nunca se utilizaron mujeres? No, Nancy. O sea, esta es la particularidad. O sea, Manuel Contreras crea un destacamento especial de mujeres.
Manuel Contreras les decía a su gente que él no necesitaba personas decentes, él necesitaba delincuentes, criminales y prostitutas. Así se refería a su personal cuando les hablaba. Él no necesitaba ninguna persona decente. Y crea esta escuela femenina con ese sentido, de que estas mujeres participen en acciones que son tremendamente no solamente destructoras para quienes van a ser detenidos y torturadas por estas mujeres, sino que también para las mismas mujeres. ¿Y cuál era la visión que tenía Ingrid Olderock de Manuel Contreras? Ella sabía que ese era el tipo de personas que él necesitaba, ¿no es cierto? Ella sabía que ese era el tipo de personas que necesitaba. Ella las forma para que sean algunas ocupen justamente sus atributos físicos en función de espionaje sexual a personajes que no van a ser opositores a la dictadura, sino que a personajes que son cercanos a la propia dictadura. Cosa de Manuel Contreras tener información que estas mujeres le van a sacar entre sábanas y cariños, le van a sacar información. En sus cuartos la DINA había puesto cámaras, había puesto micrófono y eran controladas desde un departamento cercano. Había cerca de 9 departamentos en Santiago que se usaban para ese tipo de actividades. ¿Pero ella era la única torturadora de este grupo? No. Torturadora, hubo una gran cantidad de mujeres que fueron torturadoras y hubo otra gran cantidad de mujeres que no solamente fueron torturadoras, sino que también participaron en los asesinatos y luego en los lanzamientos de cuerpos al mar. Nancy, tú conversaste con Ingrid Olderock en el año 1996 y son 3 entrevistas que se realizan en esa época. Ella murió el 2001. ¿Por qué el libro sale hoy? Bueno, Ingrid Olderock niega el que ella haya entrenado un perro que se llamaba Volodia, para violar y dejar sexualmente a mujeres y hombres en el marco de la tortura. Como ella lo niega, yo busco a las personas que estuvieron detenidas para que alguna de ellas se atreva a contar este trato tan vejatorio, que es muy difícil. Y encuentro sola a una persona, Alejandra Hochsafel. Ella era una estudiante universitaria que estudiaba veterinaria en la Universidad de Chile cuando fue detenida. Y ella sufrió la vejación por parte de un perro. Entonces, cuando yo la entrevisto, ella me da la entrevista en extenso, pero me pide un favor, que por favor, mientras su madre esté viva, yo no la haga pública. Y el año pasado murió su madre y por lo tanto consideré que el embargo sobre esa entrevista, que era fundamental para mostrar el rol y la perversión que había en estos centros de torturas, había pasado. Respetando entonces éticamente la promesa que habías hecho, fue la razón por la que el libro sale recién hoy. Ahora, llama la atención en esta historia que Ingrid Olderock nunca haya sido citada por la justicia. Ella nunca fue citada por la justicia, ni ninguna mujer. Solamente cuando el ministro Montiglio comienza a investigar el caso Conferencia, es que empiezan a aparecer los nombres de mujeres. Y empiezan a aparecer los nombres de mujeres porque salta a la luz al ministro que en este grupo hay una serie de enfermeras que son las que aplican el pentotal a los detenidos antes de ser lanzados al mar. Entonces él empieza a llamar pide primero que nada al ejército y a la Fuerza Armada que entreguen la lista del personal femenino que trabajó para la DINA, y bajo esa lógica empieza a llamar a las mujeres y empiezan a aparecer las mujeres que participaron en estas actividades.
Ahora, hablábamos de que el año 81 a ella sufrió un atentado, le llega una bala en la cabeza. Y ella se indica al general Mendoza como quien quisiera asesinarla. ¿Por qué alguien que llega al alto mando de la DINA, siendo oficial de carabineros, quiere ser asesinada por el máximo general director? Bueno, la verdad es que ella recibe 2 balazos. Recibe un balazo que iba al corazón, pero que no le llega al corazón, y recibe otro balazo en la cabeza. Ese atentado lo realizan 2 militantes del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, pero ella insiste en que ese atentado lo ordena el general Mendoza al teniente Julio Benimeli. Y este teniente Julio Benimeli, de alguna manera, a través de alguna vía, hace llegar esta decisión del alto mando de Carabineros al Movimiento de Izquierda Revolucionario. Yo conversé con ambos lados, conversé con ella y ella me contó que efectivamente ya había investigado y había llegado no solamente había llegado a la conclusión, había tenido testimonio de gente al interior de Carabineros que habían sabido que la decisión la había tomado el general César Mendoza. Ingrid, perdón, Nancy, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, para ir cerrando esta entrevista, los que quieran tener todos los detalles, está el libro. ¿Cómo murió y cómo terminó su vida la mayor torturadora de Carabineros? Bueno, ella terminó sola por 2 razones. Una, porque a toda su familia la había alejado, sobre todo a sus 2 hermanas. A una incluso la manda a la DINA para que la torturen y ella poder quedarse con la herencia de su padre, y a la otra la expulsa de la casa y por temor nunca se acerca a ella, y por lo tanto termina sola en su casa con un ataque que la llevan al hospital, al mismo hospital donde ella asegura que anteriormente habían querido matarla. Finalmente, a su funeral solamente van algunos vecinos que le hacen una velatón, y esa es su historia. Bueno, Nancy Guzmán, muchísimas gracias por contarnos parte de este libro que sale el día de hoy, a muchísimos años desde que se iniciara la investigación, casi 20 años después de que se iniciara esta investigación, sale a la luz el día de hoy, un día antes de un nuevo aniversario del 11 de septiembre. Nancy es investigadora, es historiadora y además es periodista y autora de otros libros también de investigación sobre este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, aquí está el libro y nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos.